San Marcos, Lima, Perú. Hizo la subespecialidad en oftalmología pediátrica y estrabismo en el Instituto Nacional de Oftalmología del Ministerio de Salud de Perú. Es miembro de la Sociedad Panamericana de Retinopatía del Prematuro. Actual miembro titular del Consejo Directivo de la Sociedad Peruana de Oftalmología. Y ella nos hablará sobre cuándo y cómo modifico el tratamiento de la ambliopía. Linda Fernández, cuando quieras. Muchas gracias por la invitación. Yo les voy a hablar de cuándo principalmente y cómo modificamos el tratamiento de la ambliopía. Yo lo voy a ubicar al paciente en qué tipo de ambliopía voy a tener, usualmente haciendo hincapié en la evaluación, en lo que son la historia familiar, los antecedentes a nivel del patrón familiar, los antecedentes perinatales, si hay prematurez o alguna alteración, y cómo son los antecedentes también, o cómo se presenta la patología, usualmente guiándonos en la sintomatología, aumento del parpadeo o de repente el bajo rendimiento escolar. Es muy importante la realización del examen clínico, del reflejo rojo, el patrón de fijación y en niños preverbales lo que es la mirada preferencial con las cartillas de Teller usualmente. Es muy importante la agudeza visual en los niños haciéndolos con la cartilla adecuada conforme a la edad y fijarnos en estos cuando hay resistencia a la oclusión en el ojo fijador. El cover test siempre para determinar los defectos o de repente estrabismo que se presente en los niños. Como explicaron mis compañeras anteriores, la retinoscopía es muy importante, pero hay que realizarlo con cicloplegia. Muchas veces en los pacientes, utilizando en aquellos niños que de repente no son muy colaboradores, la regla esquiascópica o inclusive la caja de lunas. Muy importante detectar los problemas que pueden ocurrir dentro del fondo de ojo, usualmente alteraciones a nivel del nervio óptico, de la mácula o de la retina. Una vez que nosotros tenemos el diagnóstico, vamos a clasificar lo que es unilateral o bilateral, dependiendo si es unilateral en niños muy pequeños con la fijación asimétrica o en el caso de los niños preverbales con diferencia de 4 cartillas en lo que es las paletas de Teller. Y en los niños ya que son más grandes, la diferencial en 2 líneas entre ambos ojos. La ambliopía bilateral, la visión es menor de 20-40 en cada ojo con su mejor agudeza. Entonces, ¿qué es lo que hacemos actualmente? Primero, corregir las causas de privación visual. Como dijo la doctora Estrada, las primeras 6 semanas en lo que es catarata congénita es muy importante. De repente corregir blefaroptosis también y corregir después escalonadamente lo que son errores de refracción, particularmente nosotros cuando tenemos pacientes en el instituto con defectos refractivos y estrabismo, como lo dijo la doctora del Portillo, hay que corregir los errores de refracción porque estos nos van a de repente cambiar o variar el ángulo de desviación o el pronóstico visual posterior. Y promover el uso del ojo ambliope. Como lo dijimos, en los defectos refractivos usualmente son principalmente en niños pequeños, la respuesta es un poco mayor, por ejemplo, en estos estudios randomizados en los cuales se hicieron corrección óptica de los niños en ambliopías anisometrópicas, se vio que en niños de 3 a 7 años el 75% de estos mejoraba. Siempre hay que ver los resultados usualmente después de las 18 semanas. O sea, una vez que dejemos los niños, hay que controlar al niño para seguir al siguiente paso. El siguiente escalón usualmente es, si no hay mejoría con la gafa o esta es incompleta, incursionar el uso del parche. Dependiendo si esta es moderada o severa, en terapia inicial nosotros lo hacemos en 2 horas, ya que diferentes estudios han visto que es tan eficaz a las 6 horas. Igual en severa lo hacemos en 6 horas, que es tan eficaz como hacerlo todo el día. Los parches adhesivos vienen de distintas formas, de distintos colores, pero el rol principal es la adherencia al tratamiento. La adherencia al tratamiento se le explica a los padres de repente colocándole el personaje favorito en el dibujo al parche del niño o inclusive usar lo que son muñecas o inclusive el rol del padre en como esta madre disfrazada de pirata junto a su niño, ¿no? La adherencia al tratamiento depende mucho del rol de los padres. Para eso está la educación. Por ejemplo, este es el caso de una niña la cual se resistía al tratamiento con el parche. Le explicamos la importancia al padre y le dijimos, bueno, es una niña preverbal, vamos a comenzar a usar los mitones
o de repente algunas cosas en las cuales cuando la niña fue creciendo ya con la importancia de los padres, vimos de que ya está adherida en un tratamiento de mantenimiento. Como les dije, yo principalmente trabajo con ambos padres y estimulo a los niños cuando estos cumplen el tratamiento. Entonces corregimos errores refractivos, hacemos el uso del parche. La penalización farmacológica usualmente, particularmente lo utilizo en niños mayores de 3 años o presentan de repente nistagmus latente o una falta de adherencia al parche por de repente una alteración a nivel una dermatitis de contacto, entonces allí inicio lo que es la penalización. Pero se ha visto que en ambliopías moderadas, penalización es más o menos los resultados son los mismos a utilización del parche. Y los filtros translúcidos los dejo usualmente para terapias de mantenimiento. Entonces, siempre, cada 3 meses, si vemos que mejora, obviamente podemos continuar con el mismo régimen, incrementar si es que este no mejora las horas de parche o de repente penalizar al paciente o buscar una terapia alternativa, como lo van a decir más adelante. Y si no hay ninguna mejoría, hay que plantearnos también reevaluar. Reevaluar porque podría ser de que se nos haya pasado una hipoplasia del nervio óptico o una alteración. Por ejemplo, este es el caso de una niña en la cual tenía mala visión en el ojo izquierdo, la refractamos con cicloplegia y nos encontramos con una ambliopía anisometrópica, entonces obviamente la controlamos después de 4 meses y vimos que mejora notablemente tan solo por el uso de gafas. Agregamos el parche a 2 horas por día y volvemos a reevaluar y vemos cómo este mejora. Igual que este otro caso, la niña era posoperada de esotropia a los 5 años, también la refracción con cicloplegia es muy importante y vemos que sigue con la ambliopía, agregamos el parche, pero aquí no hubo adherencia al tratamiento, entonces agregamos lo que es la penalización y reevaluamos y vemos que mejora con el tiempo. Entonces, como conclusiones, la sola corrección de errores refractivos mejora la ambliopía anisometrópica o isometrópica o estrábica no antes tratada. La mayoría de niños con ambliopías moderadas responden al tratamiento con parche, igual que atropina semanal. No hay que desestimar el tratamiento a los niños mayores, al tratamiento oclusivo cuando antes no han sido tratados, y es muy importante el seguimiento y el monitoreo de estos pacientes.